tenemos que analizar además la presencia de nuestro presidente en lo que es esta asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, donde además están tocando estos temas que son tan importantes, además, para nuestro país. Y para analizar esto está con nosotros Gabriel Villalba, quien es representante del SENAC en Bolivia. Gabriel, bienvenido, buenos días. Buenos días, Cindy, contento como siempre de estar acá en el programa y pues para realizar el análisis profundo de los actores, los trasfondos de toda esta información que tú muy bien la has esquematizado, ¿no? Estamos hablando del periodo 74 de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el cual se está realizando esta reunión extraordinaria que es precisamente denominada Alianza por la Amazonía, pero también el presidente Evo Morales va a desarrollar otras actividades el día de mañana en el marco de esta 74 sesión de la Asamblea de Naciones Unidas. ¿No es importante, como tú muy bien lo resaltabas, ver y analizar los actores que están involucrados en esta reunión especial que se llama Alianza por la Amazonía, ¿no? Francia como un actor fundamental. ¿Por qué? Porque Francia ha precisamente desde el G7, ya lo veníamos hablando en el anterior programa, tú recordarás, se ha posicionado de una forma de ayuda bilateral con Bolivia, sí, pero también en el marco amplio de una ayuda multilateral, fundamentalmente con Brasil, por ejemplo. Recordar también a Alemania, que está participando en esta alianza por la Amazonía. ¿Por qué? Porque lo hablábamos también en el análisis que realizamos hace 3 semanas en este mismo programa, que había retirado 40 millones de euros precisamente para mitigar y bueno, fortalecer este fondo de la Amazonía a nivel continental que se tenía, ¿no? ¿Por qué Alemania había dejado de aportar con esos 40 millones? Porque precisamente estaba confrontada con la visión que tenía el mandatario brasilero Jair Bolsonaro, ¿no? Tenemos también a Bolivia, por supuesto, desmitificando un poco esto que se nos posiciona en el mundo, ¿no? Como Bolivia, el país andino, el país altiplánico. Pues Bolivia no, Bolivia tiene más del 60% de su territorio es amazónico. Es por eso que este problema de los incendios en la Amazonía nos atañe fundamentalmente a todos los bolivianos y pues es una medida que se debe combatir en un marco de equidad e igualdad en las relaciones internacionales que mantiene Bolivia y las viene realizando en los foros multilaterales como es la Asamblea de Naciones Unidas, pero también a nivel bilateral, porque el posicionamiento internacional y la imagen que tiene Bolivia hoy representa pues un foco de también incidencia y por eso es importante la presencia de Bolivia fundamentalmente en esta reunión Alianza por la Amazonía. ¿Qué temas están tocando? ¿Prácticamente solo el tema de la Amazonía en esta asamblea o son otros? No, son temas referidos a fundamentalmente el trato que tiene la misma humanidad, las sociedades modernas, con todos los recursos naturales. En el marco de todos los recursos naturales, Bolivia ha aportado con paradigmas civilizatorios importantes. Por ejemplo, de construir la visión antropocéntrica, de poner al hombre en función a la utilización de todos los recursos naturales, vegetales y animales del mundo. Hemos deconstruido con esa visión y le hemos propuesto a Naciones Unidas una visión biocéntrica, ¿no? De madre tierra como sujeto de derechos. Eso ya a lo largo de muchos años que viene realizando Bolivia con su política internacional. Recordarás el agua como derecho humano fundamental, la ciudadanía universal. Entonces Bolivia en pocos años se ha logrado constituir en el panorama internacional como un país, un estado plurinacional. Además la misma plurinacionalidad también hemos ahí impuesto para el debate en Naciones Unidas, como un país cuya voz en el concierto internacional tiene preponderancia. Es por eso que al ser también un país amazónico, este periodo 74 de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, que tiene mucho que ver con la utilización que los estados y los países le dan a los recursos naturales, el cambio climático y todo, atañe a Bolivia. Y esta reunión que es específica el día de hoy de la Alianza por la Amazonía también, ¿no? Resaltarlo, como lo veníamos hablando hace un momento, el hecho de que hemos dejado la posición de sumisión a los grandes poderíos multinacionales y los grandes poderíos
también de los países industrializados, como por ejemplo Francia, Estados Unidos, que en otros tiempos venían a imponernos las políticas, digamos, de reforestación, las políticas de combate a los incendios. Ahora las consensuamos de igual a igual, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la preponderancia de la imagen internacional de Bolivia. Entonces, creo que es clave también analizar ese aspecto de la política internacional que está aplicando el Estado Plurinacional de Bolivia. Por este tema de los incendios, ¿habrá una reunión además específica del Es presidente esta. Evo Morales solo con Macron? Solo con Macron, sí. ¿No es cierto? Sí, sí. Además de esta, solo con Macron tendrá otra. Exactamente. ¿Qué se espera de esa reunión? Bueno, recordaremos que en el G7 Emmanuel Macron ha ofrecido una ayuda económica, la cual ha sido rechazada por el presidente Jair Bolsonaro de Brasil, sobre texto, y lo analizamos acá en el programa, de que estaba siendo condicionada, ¿no? Y analizamos todo el trasfondo de los negocios que existen en la Amazonía, por qué le convenía al presidente Jair Bolsonaro vincularse con Estados Unidos y no con Europa, ¿no? Haciendo todo este desglose de los trasfondos de esta ayuda francesa, fundamentalmente se van a reunir Macron y el presidente Evo Morales para ver qué es lo que se va a hacer en la Amazonía, pero no va a ser bajo una condición de sometimiento boliviana hacia los designios franceses, ¿no? Sino una reunión de igual a igual en la que se pueda generar estrategias también post-incendio, ¿no? Si bien el presidente Evo Morales lo dijo, se ha realizado un esfuerzo extraordinario, además en el marco de la ayuda bilateral que hemos tenido, también la ayuda internacional y demás, para mitigar los incendios, sigue un proceso de reforestación, por ejemplo, de estas áreas, ¿no? Que se desmitificó esto que decían, en 200 años se va a volver a reforestar esta área, digamos, y en Otuquis tuvimos que en 2 semanas está volviendo a brotar, digamos, la reserva vegetal de ese lugar, ¿no? Eso tiene que ver con las particularidades de la chiquitanía, que tiene un alto poder de resiliencia, que es muy diferente al de la Amazonía, ¿no? Entonces, esos temas se van a empezar a tratar de forma bilateral entre Macron y Evo Morales, y pues esperemos que se brinden soluciones y, más que soluciones, compromisos serios, porque recordaremos, Cindy, que desde el protocolo de Kioto, Convención de París de cambio climático, poco o nada se ha avanzado en cambio climático, ¿no? Que es además un problema que atañe a toda la humanidad. Nosotros, como países en otro tiempo llamados tercermundistas, somos garantes de los pulmones del mundo. Entre África y Latinoamérica somos los pulmones del mundo, ¿no? Pero ¿qué está haciendo Europa con relación al cambio climático? Se sigue por una carrera industrial entre China y Estados Unidos que le hace daño a todo el planeta, ¿no? Con la emisión de gases de efecto invernadero, y pues tenemos que nosotros generar una condición en Naciones Unidas, que es el ámbito consensuada sobre el cambio climático, ¿no? Que vincula obviamente a los países altamente industrializados, un representante de ellos es Francia, y por supuesto países amazónicos, un representante de los países amazónicos es Bolivia. Francia, que tiene el 80% de su energía eléctrica, es nuclear, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene varias formas de emisión de su energía que no afectan a la madre tierra. Entonces tiene un peso moral para hablar de energías renovables, para hablar de cambio climático, para hablar de cuidado de la madre tierra, ¿no? Creo que eso es fundamental para analizar Francia. Y esta reunión, además, sobre el cambio climático era bastante necesaria y la gente prácticamente le estaba pidiendo a gritos. Hemos visto a nivel mundial diferentes movilizaciones la pasada semana, durante el fin de semana, de estudiantes, sí, que también se sumó en Bolivia. Además, sí, a ese tema de las movilizaciones, solicitando precisamente eso, mayor atención a ese tema del cambio climático. Sí, y es un tema que tiene que ver mucho con, es generacional, ¿no? Porque a las generaciones centennials, millennials, les interesa mucho más el devenir de qué va a pasar con el planeta como tal. No les interesa tanto los gobiernos o los organismos multilaterales o la política formal como tal, sino la causa ambiental que finalmente nos atañe a todos, ¿no? Ya Marx lo decía, el ser humano es depredador de la propia vida, y diciendo esto se refería a que nosotros concebimos el planeta como un garante únicamente de recursos, que lo podemos explotar a la infinita potencia sin darnos cuenta que la propia vida deviene del mundo como tal, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a mirar desde una real ecología, desde un real posicionamiento social, fundamentalmente,
que en eso se marca la diplomacia de los pueblos, que obligue fundamentalmente a los gobiernos a que estos tomen medidas en el ámbito internacional, como son los foros internacionales, como por ejemplo esta sesión de la Asamblea de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, si tú lo ves, es una cadena de un conglomerado, de un cambio de pensamientos que deviene de lo social, va hacia lo gubernamental y desde lo gubernamental a proponer al ámbito global, ¿no? Que es clave y se vuelve a retroalimentar. Por ejemplo, muchas convenciones que han quedado en nada en el ámbito internacional son reclamadas por estos colectivos verdes, que son muy, muy importantes también resaltarlos y mencionarlos, porque finalmente tienen un posicionamiento claro a lo que está pasando en el mundo, ¿no? La explotación del hombre por el hombre, pero también la explotación del hombre hacia la propia naturaleza. Entonces creo que es muy importante resaltar estos movimientos que vienen desde lo social, no desde las políticas gubernamentales, digamos, que también debieran venir, pero fundamentalmente desde la sociedad como tal, que es un cambio de época que estamos viviendo actualmente, ¿no? Voy a traer todo esto al país. Ya no hablemos del mundo, hablemos del país, porque si nos estamos dando cuenta realmente de lo que tú decías, los jóvenes ahora están sobre todo más preocupados por este tema de la naturaleza, por este tema del cambio climático y todo. Entonces yo me imagino que para lo que se viene para nuestro país, que son las elecciones del próximo 20 de octubre, los jóvenes están buscando precisamente eso de los candidatos. ¿Qué candidato tiene en su plan de gobierno un tema del medio ambiente también? ¿Cómo piensan cuidar, cambiar las cosas? No sé, hay algunos planes de trabajo que hablen del medio ambiente, de los diferentes candidatos. Bueno, existen tres fuerzas políticas preponderantes que ya se han posicionado según las últimas encuestas como las tres principales fuerzas, ¿no? Estamos hablando del Movimiento del Socialismo, Comunidad Ciudadana y Bolivia Dice No. Realizando el análisis comparativo de estas fuerzas, te das cuenta de que la función del medio ambiente y de la explotación de los recursos que devienen de la madre tierra tienen que ver mucho con una visión de la economía que quieres tú plantear, ¿no? Si tienes una economía estrictamente liberada, un liberalismo económico, obviamente no vas a digamos, no vas a poder proteger de forma adecuada lo que son tus reservas naturales. Es por eso que creo que fundamentalmente he podido ver realizar el parangón entre Comunidad Ciudadana y Bolivia Dice No, y su modelo económico, que el modelo económico fundamentalmente repercute en el modelo ambiental, en la visión ambiental que tú tienes, que la fuerza política tiene. El modelo económico de estas dos fuerzas radica fundamentalmente en un liberalismo económico, ¿no? En un liberalismo económico que le hace daño a la economía como tal, pero a partir de las prácticas económicas que se generan de ese liberalismo económico, también le generan daños a largo plazo y también de forma inmediata al medio ambiente como tal. El movimiento al socialismo sí ha podido también tratar de generar una transición de lo que es de esta extracción de recursos primarios a una industrialización futura, ¿no? Lo que sí he podido ver, y creo ahí respondiendo a tu pregunta ya de forma más taxativa, es el hecho de que las tres fuerzas políticas, el Movimiento al Socialismo, Comunidad Ciudadana y Bolivia Dice No, ven un periodo de transición ya, ven un periodo de transición en la explotación misma de nuestros recursos naturales, ¿no? Y esa es una brecha, por ejemplo, en lo ambiental, es una brecha que se tiene en las tres organizaciones políticas, muy diferente a lo que, por ejemplo, se tiene en el ámbito de salud. Todos tienen su visión diferente en salud, ¿no? Su visión muy diferente en educación, por ejemplo. Bolivia Dice No, plantea la federalización de las autonomías como tal. Entonces, creo que existe una visión consensuada, y esto también tiene que ver con el sentido de época que estamos viviendo, de un trato a la madre tierra como sujeto de derechos, y no tanto como el medio ambiente que nos da y nosotros extraemos lo que nos da la gana sin retribuirle nada a cambio, ¿no? Si le estamos dotando de derechos, creo que es un avance constitucional que es difícil de retroceder en el ámbito constitucional, al menos de Bolivia, ¿no? Bueno, ya que estamos hablando prácticamente de esto, ya de lo que se viene, que son las elecciones el próximo 20 de octubre, la campaña electoral ya empezó con todo. Este fin de semana, por ejemplo, hemos visto que ya empezó, si bien la propaganda política en los diferentes medios de comunicación, también pudimos empezar diferentes marchas, movilizaciones este fin de semana. ¿Realmente es necesario las marchas, movilizaciones? ¿Es una buena forma de ganar votos? Muy buena pregunta la que hace Cindy. Mira, desde el Centro de Estudios hemos estado analizando precisamente esto y nos hemos dado cuenta que
las fuerzas políticas están demostrando el peso, la musculatura política que precisamente tienen, y tiene mucho que ver también esta ruptura, se podría decir entre comillas, que tuvieron el alcalde de La Paz, Luis Revilla, con Comunidad Ciudadana. ¿Por qué? Porque Revilla precisamente le estaba dotando a Comunidad Ciudadana de esas fuerzas motoras muy bien articuladas en el departamento de La Paz, que hay que ser claros en eso. Lo tiene, Solvó, y pues toda esa musculatura política le estaba sirviendo a Comunidad Ciudadana, ¿no? Ahora con esta ruptura y este alejamiento entre ambas fuerzas, pues queda la esperanza en precisamente el día de hoy. Doria Medina iba a oficializar el apoyo. ¿A quién iba a apoyar? ¿A Bolivia Dice No o iba a apoyar a Comunidad Ciudadana? Pero a veces, Cindy, hay también sumas que restan, ¿no? Mucha gente estaba un poco disconforme en estas dos fuerzas políticas, Comunidad Ciudadana y Bolivia Dice No, del hecho de que el mismo Doria Medina se pronuncie y diga yo apoyo a X o Y fuerza política, porque no es un personaje que está visto de forma positiva, no hay una percepción positiva de él en el ámbito político y en el ámbito social, ¿no? Eso es clave interpretarlo también. Y mira, es importante, estaba consultando también con un centro aliado que es el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolíticas, el CELAC, que estuvo acá en Bolivia, Alfredo Serrano Mancilla, y en su última entrevista precisamente realizada en La Razón, él brinda un análisis de 14 encuestas que se han realizado en Bolivia, Argentina y Uruguay sobre las percepciones de la gente, los mapas de sensaciones del electorado y los atributos que tienen, y pues las elecciones que se acercan este 20 en octubre y el 27 en Argentina y en Uruguay pueden arrojar indicadores muy importantes de un nuevo momento en la era política que estamos viviendo, tomando en cuenta además también México, Argentina y Uruguay. Mira, hace poco tiempo, Cindy, se hablaba del fin de los progresismos, ¿no? ¿Quién te dice que se gane Bolivia, se gane Argentina, se gane Uruguay y con el peso en el norte de México se vuelva a retomar esta ola de progresismos en el continente, ¿no? Eso creo que es clave para analizarlo, porque siempre hemos vivido en oleadas, no hemos vivido en posiciones, digamos así, puestas muy formalmente en el hecho de los gobiernos populares en el continente. Creo que es clave analizar eso, Cindy, porque si el proceso boliviano se tiene que mover en una ola regional que brinde soluciones regionales y brinde, por supuesto, soluciones globales, como lo estamos viendo acá, analizándolo con la ONU, ¿no? Entonces, es clave analizar esto, Cindy, en el ámbito de los programas de gobierno y de la visión de país que tiene cada fuerza. Yo creo que la visión de país del movimiento al socialismo dista mucho de la visión de país que tiene Comunidad Ciudadana y Bolivia Dice No, como una visión más de libre mercado y más de liberalización económica y de no regulación del Estado, ¿no? Creo que ver eso es clave, y eso solamente se lo puede ver analizando los programas de gobierno, desmenuzándolos. Quizá podemos hacer ese ejercicio a posteriori. Sí, se fue por la tangente, Gabriel. Te vuelvo a preguntar. ¿Tú crees que como campaña electoral es buena forma el tema de las caminatas, de esas marchas, movilizaciones? ¿Por qué te digo? Yo juego vóley todos los domingos. Ya. Ayer justo nos tocó el horario al mediodía. Ya. Toda la mañana había walkovers. Sí. Las personas no podían llegar a los partidos. Y fueron las que llegaron al mediodía cuando yo fui a jugar, estaban molestas. Claro, generas un clima negativo. Con estas tres fuerzas políticas. Unas porque decían, es que yo vivo en tal lugar y no podía llegar porque había esta marcha, digamos. Y tenemos actividades, así sea domingo, hay personas que tienen actividades. Sí. No podíamos salir en el vehículo, no había transporte público por las tres fuerzas políticas. Por otro lado, otras estaban molestas porque tenían que ir a hacer esta movilización. Y te hablo de las mismas tres fuerzas, ¿no? Que decían, tenía que ir a esta marcha y por eso no he podido llegar. O sea, te estoy hablando de los tres partidos políticos, no solo Movimiento Socialismo, no solo Comunidad Ciudadana, y no solo Bolivia Dijo No, porque las tres hicieron marchas y caminatas este fin de semana. Entonces, realmente yo veo molestia por parte de la gente
hacia su partido político, y si no pertenecen a ningún partido político, tienen molestia hacia estas formas que tienen de hacer campaña política. Pero te digo, realmente yo creo no es la primera que hicieron, Gabriel, tienes razón. Varias en el año. Tienes razón, yo creo que hay que empezar a pensar en campañas más creativas y efectivas que no generen este clima negativo que tú muy bien lo dices, ¿no? Al final lo que se trata, toda campaña política, toda campaña electoral, viene a generar sensaciones e impulsos, ¿no? ¿Qué clase de sensaciones positivas o negativas vas a generar y qué clase de sentimientos? Al final la gente vota emocionalmente, no vota de forma racional. Muy pocos somos los que leemos los programas de gobierno, nos interiorizamos en qué está proponiendo en salud, en educación, en política internacional, ¿no? Creo que muy pocos y también sería buenísimo que lo podamos hacer, ese análisis, ya nos estaremos comprometiendo para ello, pero votamos fundamentalmente por las emociones. Y si no ganas en el ámbito de las emociones, pues lamentablemente pierdes las elecciones, ¿no? Claro. Lo que está pasando, Cindy, concuerdo contigo, es que estamos todavía en esas viejas lógicas de hacer política. Esas movilizaciones masivas, esas movilizaciones con una tarima gigante allá arriba y el candidato hablando, ¿no? Si hacemos en panorama regional, en panorama internacional, tampoco es que se ha cambiado mucho en esas lógicas a lo largo de los años, ¿no? Quizás se ha incorporado ahora las redes sociales, la forma más creativa de hacer política a través de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de canales, pero eso también es un arma de doble filo porque mira, ¿quiénes hacen Facebook Live, por ejemplo, no? En política te estoy hablando. La gente que no les invitan a programas de tele, por ejemplo, que no les invita, que no han nacido del mundo mediático, le cuesta estar en radios, le cuesta estar en televisión, en programas de televisión, le cuesta estar en periódicos escritos, ¿no? Por eso, por ahí, el ejemplo más claro puede ser Carlos Mesa, ¿no? Un Carlos Mesa que ha tratado, viene del mundo mediático, debería ser su fuerte ese, pero por escudarse y no responder 4 preguntas bien marcadas, él opta por hacer Facebook Live, por ejemplo, que puedes controlar todos los comentarios y no hacer la campaña como tal, ¿no? Entonces, demuestra cierta musculatura política estas concentraciones, sí, pero perjudican. Yo concuerdo contigo, perjudican a la gente y al final generan un clima antipático, negativo, pues, ¿no? Claro. Antipático. Creo que debería ser mejor, si queremos volver a aplicar las viejas formas de hacer política, vayamos casa por casa a las personas que nos quieran recibir, como los testigos de Jehová, sí, digamos. No, tampoco es, no sé cuál es la forma, pero yo, por ejemplo, mi hermana tiene 18 años, es la primera vez que va a votar y está súper emocionada por esto. Pero ella dice, yo quiero conocer realmente cuál es el plan de trabajo, porque lo está tomando muy en serio esto, ¿no? Y dice, yo quiero conocer cuáles son las propuestas de, sobre todo, estos 3 partidos políticos. Sí. Pero si vemos incluso en las propagandas que salen de los medios de comunicación, no te dicen nada estas propagandas. Entonces necesitamos realmente analizar la forma de hacer unas campañas políticas creativas, en las que realmente podamos conocer el plan de trabajo de los partidos políticos, porque estamos con miras al 20 de octubre, ya no falta mucho. Sí, concuerdo contigo, Cindy. Todos los spots que por ley se tienen, la misma regulación de tiempo para todas las fuerzas políticas, representan pues y están apelando a lo emocional, estrictamente al sentido emocional. Creo que debiéramos también enfocarnos con infografías, por ejemplo, que pueden trabajarse de forma muy amplia. El hecho de los programas de gobierno los tienes disponibles en el TCE, ¿no? Los tienes disponibles, entras órgano electoral plurinacional y ahí encuentras los programas de gobierno, puedes leerlas de forma inextensa y lo que les correspondería a cada fuerza política sería, por ejemplo, un muy buen recurso comunicacional, es una infografía con gráficos y demás que puedan pues mostrar estas líneas de propuestas en los diferentes ámbitos de las fuerzas políticas. Yo creo que eso es clave, más que un spot que apele a lo emocional y sentimental de la gente, que al final no pega mucho, ¿no? Exacto. Bueno, Gabriel, tenemos aún mucho que analizar. Te esperamos el siguiente lunes para seguir hablando de esto, porque ya todo es con miras a las próximas elecciones del 20 de octubre. Podemos hacer un desglose, ¿no? De las propuestas en salud, en educación, para que la gente también se informe. Exacto, para que de alguna forma, bueno, nos quedan como 3 semanas, estamos ya a menos de un mes, para que podamos hablar sobre todo lo más importante. El próximo lunes podemos hablar salud y educación, después podemos hablar otros puntos. Nos comprometemos entonces como SENAC a realizar esa disgregación, ¿no?, de las propuestas de gobierno de estas 3 principales fuerzas que tienen que decir sobre salud y sobre educación. Muy bien, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Gabriel Villalba, quien es representante del SENAC en Bolivia, analizando precisamente temas coyunturales como todos los lunes.